Bienvenidos a la primer clase de 4 que tendremos de chino mandarín básico. ¿Cómo están? Mi nombre es Felipe Ochoa y es un placer conocerlos. Vengo en representación de Yuhao. Para comenzar, quiero que hablemos de una introducción al idioma chino. ¿Por qué hago esta introducción? Porque desde mi experiencia y desde la experiencia del equipo de Yuhao hemos podido garantizar y comprobar que cuando se encasilla o se enmarca el idioma en un contexto, se le da un entendimiento previo, este se comprende con mayor facilidad. Así que comencemos con unos cuantos datos. El chino mandarín como tal, como ustedes saben, se caracteriza por ser unas figuritas, lo cual es muy gracioso, porque muchas veces me lo dicen. Y bueno, se dice caracteres o en mandarín se dice hanzi, hanzi. Entonces, ¿cómo funcionan estos caracteres? Básicamente, las palabras chinas, las palabras en mandarín, se componen o de un carácter o de dos caracteres. Como podemos ver en esta diapositiva, la palabra amor, lo voy a decir al revés, se dice ay y el carácter es ese que ven ahí, ese que están viendo acá, ese carácter. Básicamente significa amor, pero también tenemos una palabra que se compone de dos caracteres y es ke ai, que significa encantador, charming. Tierno también significa. Eso pasa en el mandarín, algunas palabras tienen varios significados. Así que eso es lo primero que debemos entender, que los caracteres y las palabras se forman de esta manera. Luego podemos comprender algo más del idioma y es que este lleva más de 6.000 años. Aproximadamente lleva 6.000 años en el ruedo, por así decirlo. Es un idioma entonces que ha tenido una evolución muy extensa y por ende muy interesante y compleja. Lo primero que hay que entender es observar cómo han evolucionado algunos caracteres y cómo es muy divertido en ocasiones entender este idioma. Por ejemplo, acá pueden ver tres montañas y como pueden observar, el carácter evoluciona en esos, digamos, en esas facetas hasta que llega a lo último, que es shan, que lo pueden observar después del igual de shan. Así es el carácter en este momento, el último, y significa montaña. Otra palabra que está compuesta de dos caracteres es crisis, por ejemplo, que se dice wei ji. Y nótese que la palabra wei, que está en rojo, como pueden ver, significa danger o peligro. Y la palabra ji con tono 1 significa oportunidad. Eso quiere decir que la palabra crisis se compone de peligro y oportunidad. Los chinos saben que en todo peligro, todo problema o toda crisis, mejor dicho, hay una oportunidad adentro, en la esencia. Muy interesante, el chino tiene estas cosas. Luego entendamos rápidamente que el chino mandarín tradicional en toda China, porque estaba repartido por diferentes etnias, entre estas la etnia Han. En el año 200 a.C., el primer emperador Qin Shi Huang trajo al mundo el mandarín tradicional. Quiso unificar China, volvió al gigante asiático uno y trajo el idioma. Sin embargo, este idioma, como veremos después, se compone de trazos y era muy complejo. O no tan complejo, pero sí habían muchos trazos. ¿Y qué pasó? En el año 1956, ya el nuevo gigante asiático decidió cambiar su idioma al mandarín simplificado. Muchas personas dicen, y se puede encontrar en artículos, que el mandarín tiene entre 30.000, 50.000 caracteres. Lo más confiable es decir que tiene entre 10.000 caracteres. Pero ¿qué pasa? Esa información no es tan relevante. ¿Qué es relevante para nosotros? Entender que si sabemos de 2.500 a 3.000 o 3.500 caracteres, que esto se logra con el tiempo, con la práctica, y hay muchos trucos que en Yuhao vamos a compartir con ustedes, se puede entender el mandarín en medios, en revistas, redes sociales, con saber no hay que saberlos todos, y eso es una maravilla. Así que este es el contexto que les traigo del idioma, en primer lugar.
y espero que nos acompañen en la próxima clase para aprender un poco más a profundidad cosas técnicas del lenguaje.